queremos darte las gracias porque sabemos que hasta este día nos bendices. Padre bueno, queremos agradecerte, Señor, este momento. Ahora que nos disponemos a escudriñar tu palabra, te pedimos que te glorifiques en medio de ella. Aviva tu pueblo en medio de estos tiempos. Te rogamos, Dios, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Llegamos entonces, Padre, nuestra cabeza y nuestros ojos para proclamarte, Señor, pidiéndote misericordia por esta iglesia. Sabemos que tú a la vez inclinas tu oído para escuchar el clamor de tu pueblo. Bendícenos entonces, te lo pedimos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nada más así, quisiera tomar este micrófono porque el otro no se me hace que no se oye bien, no sé si están los nervios. Pero, yo no sé cuántos de ustedes leyeron el capítulo. No levanten su mano, porque a lo mejor van a ser sentidos los que no lo hayan leído. Pero yo, en la verdad, confío que sí lo hayan hecho. Tanto el capítulo número 7, desde el 6, capítulo número 6, capítulo número 7 y el capítulo número 8 son capítulos bastante complicados en cuanto a la exposición del tema. Pero pues esperemos que Dios nos dirija a poderlo proclamar. Así es que, hermanos, pues vamos a disponer entonces nuestro corazón para poderlo hacer de una forma correcta. Yo nada más, primero, quisiera decirles que gracias por aquellos hermanos que nos visitan en esta mañana, pero también a veces nos olvidamos de los hermanos que están con nosotros desde muy temprano. Yo recuerdo a una mujer, creo que se apellidaba Leyevska, que era una grande expositora de enseñanzas a través de eventos, ¿no?, a los niños. Y ella, en una ocasión, en un cartelón blanco, puso un punto negro con un marcador. Y entonces le preguntaba a los niños, bueno, ¿ustedes qué ven aquí, hermanos? A los niños y adolescentes, perdón. Y ellos, ¿saben qué dijeron? Vemos un punto negro. ¿Saben qué? No era tanto el punto negro. Lo que ella quería es que las personas entendieran que nosotros siempre enfocamos nuestra atención no en el contexto, sino únicamente en las cosas que se ven ahí pequeñas y tal vez puedan ser negativas. Eso ocurre también en la iglesia, hermano, porque yo no recuerdo haber dado gracias a Dios por los hermanos que estuvieron a tiempo. Sí, hemos dado gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por los hermanos que están a tiempo. Y cuando, bueno, uno está tocando acá enfrente y ve que las familias van llegando, sí damos gracias a Dios por, gracias, Señor, porque trajiste esta familia, gracias porque trajiste a este varón, a esta hermana, gracias porque trajiste a estos muchachos, gracias por todo lo que estás haciendo. Yo creo que tenemos que aprender a ser agradecidos para con Dios en cuanto a eso. Así es que, hermanos, no nos olvidemos de los beneficios que Dios trae a su pueblo. Bien, vamos entonces a abrir la palabra allá en el capítulo número 6 del segundo libro de los Reyes. El hermano no terminó de predicar la semana anterior, le faltaron algunos versículos, del capítulo número 6, y yo a partir de ahí lo voy a tomar, pero sí voy a terminar en el capítulo número 7. Entonces, nos vamos al capítulo número 6 del segundo libro de los Reyes. Y vamos a leer únicamente un versículo, que es el versículo número 24. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Repito el versículo. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria.
Aquí estamos hablando de un acontecimiento que viene posterior a lo que veníamos viendo con el profeta Eliseo. Si ustedes se acuerdan, la semana anterior vimos cómo Eliseo empezó a manifestar la obra de Dios a través de una escuela, vamos a llamarlo en un seminario, ¿no? Ahora moderno, en un seminario, el seminario de los profetas, en donde la mayoría de las personas que iban ahí pues eran personas con una remuneración económica pues bastante pobre. Y cómo Dios hizo subir una hacha, hizo flotar una hacha. También vimos cómo el rey, este mismo rey, envió un ejército, más bien una cuadrilla, para poder detener a Eliseo, porque si el rey quería atrapar al rey de Israel, entonces Eliseo le decía, no te pongas por este lado, porque ahí van a estar. Si lo quería atrapar por el otro, una semana, para que lo ubiquemos en el contexto. El rey decide poner retenes en los caminos. Pero obviamente nadie sabía en dónde se iban a colocar esos retenes. Entonces se ponía un retén en un lado, en una carretera o en un camino y en otro camino. Pero resulta que cuando llegaba y ponía el retén, decían, por aquí va a pasar el rey de Israel. El rey de Israel se iba por otro lado. Y se iba por otro lado porque antes el profeta Eliseo ya le decía por dónde irse. Por eso enseñé en la Biblia que el rey dijo, ¿saben qué? Aquí alguien de ustedes está poniéndole dedo al rey de Israel. No, nosotros no tenemos la culpa. Es el profeta de Israel que le dice por dónde ir. Ah, sí, pues vayan por él. Y eso es lo que predicó la semana anterior el hermano Miguel. Muy bien, después de esto acontece que ahora sí hay guerra. Y la guerra era entre el reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino de Siria. Asiria son el reino de Siria. Entonces por eso dice la palabra. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ahora quiero ubicarnos en el contexto del pueblo, en el contexto histórico. Número uno, vemos cómo es que se peleaban las batallas en el Antiguo Testamento. Y las batallas se peleaban de esta forma. Si había una ciudad que tuviera murallas, pues obviamente no había la maquinaria para poder derrumbar las murallas. Y la estrategia que todos los pueblos que querían conquistar a esa nación utilizaban era el sitio. El sitio estaba la muralla y alrededor de la muralla se ponía todo el ejército. De tal forma que no podían dejar salir a nadie ni tampoco podían dejar entrar a nadie. Entonces estaban prácticamente encerrados. Ahora quiero decirles que todas las ciudades estaban preparadas para el sitio. Todas las ciudades tenían un almacén donde pudieran tener alimento, pudieran tener agua. El problema aquí es que más adelante dice que alrededor de 7 años fue el sitio que tuvieron esto. Entonces, imagínense 7 años estando encerrados. Obviamente empieza a escasear el agua, empieza a escasear el alimento. Y la intención del pueblo que estaba afuera era que el pueblo que estaba dentro se rindiera. Esa era la intención del sitio. Entonces era una estrategia que todos los ejércitos usaban en la antigüedad. Porque les vuelvo a decir, no había la maquinaria para poder derrumbar las murallas, que en aquella época eran bastante altas. Entonces, en ese contexto histórico estamos. Esto ocurrió aproximadamente unos 800 años antes de que Cristo naciera. Más o menos para ubicarnos en el contexto también en años, unos 800 años antes de que Cristo naciera. Ahora, yo quisiera pasar después al contexto espiritual. ¿Cómo es que estaba viviendo el pueblo de Israel? ¿En verdad el pueblo de Israel estaba obedeciendo a Dios? Si ustedes están siguiendo con atención los temas que hemos venido dando, el pueblo de Israel se dividió en dos naciones. Se dividió en el reino del norte, cuya capital era Samaria, y se dividió en el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. No estamos hablando del reino del sur. Eliseo y Elías primordialmente predicaron en el reino del norte. En el reino del norte, después vamos a dar una lista de todos los reyes, fueron alrededor entre 19 y 22 o 21 reyes. En el reino del norte todos los reyes fueron malos.
Dice la Biblia que todos hicieron abominación delante de Dios. Todos los reyes del reino del norte, de Samaria, fueron malos. Entonces, a estos reyes les mandó predicar Eliseo. Dios les mandó predicar a Eliseo y a Elías. Pero ¿por qué la condición del pueblo estaba así? Dice la palabra de Dios y empezamos a leer desde el verso 25 hasta el verso número 30 del capítulo número 6. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 800 piezas de plata, y la cuarta parte de una cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salve, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te podré salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su hijo. Muy bien, fíjense la condición en la que estaba el pueblo. Esto que estamos viendo difícilmente en libros donde se quiere exaltar a un pueblo lo van a quitar. Por ahí dice un dicho que la historia lo hacen los vencedores, y ponen todas las cosas buenas nada más, quitan todas las cosas malas. Sin embargo, acá pues el autor del libro es el Señor, y deja esta porción de la escritura para darnos cuenta cómo es que el pueblo de Israel estaba viviendo. Dice la Biblia que el rey de Israel empezaba a pasear por el muro, y que de repente dos mujeres se acercan a él y le dicen: mira, rey, quiero que hagas justicia para con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues mira, el día de ayer nos pusimos de acuerdo ella y yo. Entonces, y echamos suertes, aunque no dice la Biblia, pero yo quiero suponer que eso ocurrió. Y entonces echamos suertes y a mí me correspondió y perdí, ¿verdad? Y a mí me tocaba el día de ayer matar a mi hijo y que nos lo comamos, porque no hay comida aquí adentro. Pero resulta que nos comimos a mi hijo, pero ahora que dijimos que a ella le tocaba después, ella ya no quiere que matemos a su hijo para que nos lo podamos comer. Esto se llama canibalismo, ¿verdad? Y eso estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Cuando el rey escucha esto, dice la Biblia que rasga sus vestiduras por la situación en la que estaba el pueblo de Israel. Ahora, yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo es que el pueblo llegó a este extremo? Miren, hemos estado viendo que Dios, en su misericordia, llama a un hombre. Dios llamó a Abraham. Abraham no era judío, de hecho el pueblo judío todavía ni siquiera existía. Y Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y entonces Dios hizo una promesa, hizo un pacto con Abraham y le dijo: mira, de ti voy a hacer una grande nación. Y voy a bendecir a todos aquellos que te bendigan, pero también voy a maldecir a todos aquellos que te maldigan. Entonces tú tienes una grande responsabilidad. Y Dios llevó a Abraham de Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y de los 12 hijos de Jacob, por donde iba a venir la promesa del Señor Jesús, era el cuarto de ellos, de nombre Judá, que significa Dios es mi alabanza. Pero ahorita estamos hablando del resto de las 12 tribus, que eran en total 10. Y ellos estaban habitando en el extremo norte de todo el territorio que había conquistado David. Y vuelvo a hacerles la pregunta: ¿por qué creen que estaba pasando esto? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel? Bueno, voy a pedirles que regresemos un poquito allí en la Biblia. Vamos por favor hasta el Éxodo. Vamos hasta el capítulo número 19. Recuerden, estamos en el contexto espiritual del pueblo de Israel.
A lo mejor algunos no saben qué es eso, pero en las células hemos estado platicando sobre la dispensación. Y en este capítulo hay un cambio de dispensación. Ahora, a partir de este capítulo, el Señor empieza a tratar al pueblo de Israel de una forma diferente. Y esa es la dispensación de la ley. Fíjense lo que dice la Biblia entonces en el capítulo número 19, verso del 1 en adelante. Éxodo 19, ¿sí me van siguiendo? Éxodo 19, versos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, esto es muy importante. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí dice, mío es nada más la nación de Israel, ¿no, verdad? ¿Qué dice Dios? Mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y empieza el Señor a tratar directamente con el pueblo de Israel. Pero fíjense, yo quiero llamar la atención de ustedes a lo siguiente: ¿cómo es que Dios ya estaba tratando con el pueblo de Israel? Porque tenía una encomienda para ellos. Dios quería que Israel fuera una nación, un pueblo de gente santa, que fueran sacerdotes. Y más adelante en el Nuevo Testamento dice que fuéramos un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces la intención de Dios era que Israel predicara la palabra de Dios a todas las naciones. Cuando lo vimos eso un viernes, hace como un mes, veíamos cómo Israel estaba situado en una franja en Asia, en donde era el paso obligado de las naciones de África, de las naciones de Asia y de las naciones de Europa. Entonces Dios los puso ahí con un propósito, para que desde ahí se predicara la palabra de Dios. Ahora, nosotros, la iglesia, en la actualidad, no tenemos esa encomienda. Dios nos manda que nosotros salgamos y prediquemos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios preparaba a Israel para que todas las naciones vinieran ahí y escucharan de la palabra. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, Dios le dijo: si ustedes prestan atención a lo que yo estoy diciendo, entonces me van a hacer un especial tesoro. ¿Sí captaron? Ustedes van a ser mi tesoro siempre y cuando me obedezcan. Eso es lo que dice Dios. Y entonces Dios empieza a trabajar con el pueblo. Nada más quiero decirles que a partir del capítulo 19 de Éxodo, todo el libro de Levítico y los primeros 9 capítulos del libro de Números, todos fueron escritos en el mismo lugar, ahí, al pie del cerro, al pie del monte. Entonces, del capítulo número 19 del Éxodo, todo el libro de Levítico y los primeros 9 capítulos del libro de Números fueron escritos ahí. 3 meses después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces Dios estaba preparando a su pueblo, ¿sí o no? Y entonces, como Dios utiliza métodos para la enseñanza diferentes a los que nosotros conocemos, Dios empezó a decírselos de forma escrita, pero también se los empezó a decir a través de eventos. Quiero hacer mención de lo siguiente. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús caminaba en la tierra, el Señor Jesús era un grande maestro. O sea, a tal grado de que todavía se siguen imitando las cosas que el Señor hacía. Él utilizaba aforismos. Yo no sé cuántos de ustedes sepan que es un aforismo, pero utilizaba frases cortas y con mucho poder. Por ejemplo, además, de hecho, muchas de esas frases se siguen utilizando, pero ahora como refranes. Una de las frases más grandiosas del Señor Jesús fue: dad al César y dar a Dios. Entonces, ese es un aforismo, es una palabra con potencia que penetra y ahí se queda. Entonces las gentes se quedaban impactadas con la enseñanza del Señor Jesús.
Así es como el Señor Jesús, siendo el maestro por excelencia, predicaba la palabra de tal forma de que hasta las mujeres lo podían entender. Y yo no desde un punto de vista misógino, sino las mujeres, porque en aquella época las tenían relegadas. Nadie pone un parche viejo en un vestido nuevo, y nadie le pone un parche a una tinaja vieja en una tinaja nueva. Si la tinaja es nueva, entonces el parche ¿cómo tiene que ser? Nuevo. Si el vestido es nuevo, entonces el parche que le vamos a poner ¿qué tiene que ser? Nuevo. Entonces esa enseñanza pues impactaba los oídos de las personas que le escuchaban. Pero también en el Antiguo Testamento el Señor utilizaba ese tipo de enseñanza. Y el Señor quería distinguir al pueblo de Israel del resto de los pueblos, simple y sencillamente. ¿Y saben cómo lo hizo? En una ocasión les dijo, miren, ¿saben qué? Si ven aquel monte que está allá, no, sí lo vemos. Aquel monte que está allá se llama Monte Ebal. Ahora, volteen a su mano izquierda. Aquel monte que está de aquel lado es el Monte Gerizim. Quiero que ustedes distingan y que por favor me entiendan que si ustedes me obedecen, van a tener bendición. Pero si ustedes no me obedecen, entonces no van a ser bendecidos. ¿Me entendieron? Sí, sí te entendí. ¿De veras me entendieron? Sí, sí te entendí. Ok, como el Señor conoció sus corazones, miren, súbanse por favor a ese monte. Y iban al monte Ebal. Y ahí va todo el pueblo, o la mitad del pueblo al monte Ebal. Y estando allá arriba, había el intérprete de la ley, y había el mismo Moisés y sus seguidores. Les dictaban todas las cosas malas que les iban a ocurrir si no obedecían a Dios. Se bajaban. Ahora súbanse al otro que está allá. Y ahí va la mitad del otro del pueblo para el otro lado. Y les dictaban y les decían todas las cosas buenas que les iban a ocurrir si obedecían a Dios. Entonces el monte Ebal era desobedeces y te pasa esto. El monte Gerizim, obedeces y te va a pasar esto. Pero como Dios sabía que eran bien cabezones, es más, esta palabra de cabezones es hasta cierto punto literal, porque Dios le dijo, ustedes cómo son cabezones, es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué es una cerviz? Entonces, ustedes son unos cabezones, pueblo de dura cerviz. Yo no los elegí porque ustedes fueron el mejor pueblo. Yo a ustedes los elegí porque eran el peor de todos. Entiéndanlo, ¿sí lo entienden? Y lo sí, ahorita el pueblo de Israel está diciendo que es que nosotros somos el pueblo de Dios. Sí, pero te escogió porque eres el peor de los pueblos. Por eso te escogió. Ahora, ¿me entendieron? Y lo sí, Señor, sí te entendimos. Sabes que yo no creo. Agarraba animales. Estos animales que están aquí son los que yo quiero que sacrifiques. Vas a poder sacrificar vacas, o bueno, todo lo vacuno, todo los becerros, o los vacunos becerros, todo eso. Vas a poder también sacrificar chivos, el macho cabrío. Vas a poder también sacrificar ovejas. Eso sí lo vas a poder sacrificar. ¿Sí me entiendes? Sí te entiendo. No quiero que sacrifiques asnos, porque el asno es un animal impuro. ¿Me entiendes? Sí. No quiero que sacrifiques camellos, ni quiero que me traigas a sacrificar, dependiendo de tu pecado. A lo mejor dices, no, pues que hice un pecadote y vas a traer un elefante. Yo no quiero que sacrifiques eso. Yo quiero que distingas entre dos tipos de animales: los animales que puedes sacrificar y los que no. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Y el Señor, bueno, otra vez, ahí va de vuelta. ¿Sí ves estos animales que están aquí? No, sí. Estos animales sí te los puedes comer. Ahora, ¿ves estos animales que están acá? Sí, también los veo. Estos no te los puedes comer. Estos animales son animales puros y estos animales son animales impuros. Dentro de los animales puros, pues son todos la vaca, todo eso. Los animales impuros eran el cerdo. El cerdo no lo podían comer los judíos. Estaba el cerdo, estaba la liebre, tampoco se la podía comer. Estaba el cuervo, eran animales impuros. Y entonces el pueblo de Israel no se los podía comer. Tenía que hacer distinción entre las cosas buenas y las cosas malas. Y luego todavía ¿me entendieron? Sí, te entendimos. No, pero se los lleva al mano al río. Mira, si ves estos peces, los peces sí te los puedes comer. A ver, repite conmigo.
Los peces sí te los puedes comer. Y si ves estos animales que están aquí, los camarones y todo eso, ahí pues ustedes quebrarían, ¿verdad? Porque el Señor no prohibió que comiéramos camarones, tan ricos que están. A la tocineta sobre todo. Ustedes no pueden comer esto. ¿Sí me entienden? Y luego, sí te entendemos. Y entonces el Señor les estuvo diciendo de una, de otra forma, qué podían hacer y qué no. Pero había un objetivo. ¿Y saben cuál era el objetivo? Que el pueblo entendiera que era un pueblo especial, una nación santa. Porque iban a ser los encargados de predicar la palabra de Dios. Por eso Dios estaba preparando sus corazones. Y Dios no quería que nada más fuera pura apariencia. ¿Me explico? Por eso mismo, a ese pueblo Dios tenía que circuncidarlo a los 8 días de nacidos los varones, para que ellos estuvieran conscientes de que formaban parte de ese pueblo especial. Pero ¿saben qué ocurrió? Dios nada más les decía, mira, no quiero que, por favor, obedecen en mis mandatos. Dios establece 613 mandamientos para que obedezcan a Dios algunos de ellos. Por ejemplo, el decálogo, que decimos que son 10 mandamientos. Hermano, no se duerman, acá estoy. No se duerman. Voy a levantar la voz, hermano, me voy a decir aquí, hermano, no se duerman. Es mi mamá, por eso. Entonces, por ejemplo, el decálogo, muchos niños, muchas mamás de niños, de los nuevos, ¿no? De los que han estudiado por ahí psicología o algunas cosas, dicen, no, es que el niño no le debe de decir la palabra no, porque entonces se va a traumar. Y saben que eso es una mentira, porque del decálogo, ¿sabes cuántos leyes empiezan por no? Cuéntanos. Son más de las que empiezan con sí. Es más, un ejemplo nuevo testamentario. En el capítulo número 13 de Primera de Corintios habla sobre la preeminencia del amor. ¿Sí lo han leído, verdad? Y habla sobre el amor es benigno, pero también dice, el amor no es esto, el amor no es el otro. Me parece que son 13. 8 dicen que no, el amor no es esto. Para que se den cuenta de que la palabra no también es efectiva. Y cuando el pueblo de Israel escuchaba no, no y no, era porque era no. Porque Dios los estaba preparando, ¿me entienden, hermano? Entonces, el pueblo empezó a fallar. El pueblo dejó de escuchar la voz de Dios. El pueblo ya no quería oír a Dios. Y el pueblo se empezó a formar y a levantar sus propios ídolos. ¿Y saben cuál es el ídolo más abominable que hay? O sea, yo no he encontrado un ídolo más abominable. Ustedes pueden leer tal vez los libros de Howard Phillips Lovecraft, yo no sé, ¿verdad? El Necronomicon y el llamado del Turo. Y ustedes pueden leer todos esos libros de terror donde se muestran unos demonios perversos y feos. O pueden ver las películas inclusive de la actualidad de terror, cosa que no les recomiendo. Pero bueno, ya ustedes saben, de modo que yo estoy con ustedes, ¿verdad? Ustedes saben. Entonces, el ídolo más abominable que hay, que yo he descubierto, ¿saben cuál es? Nosotros mismos. Nosotros mismos, hermanos. El ídolo más abominable somos nosotros. Porque si lo dejamos de obedecer la voz de Dios, el hombre por naturaleza es un adorador. Siempre va a estar buscando adorar algo. Y si no adora a Dios, va a adorar otra cosa. Y el ídolo más abominable somos nosotros, hermanos. Vamos a terminar por adorarnos a nosotros mismos. Y vamos a decir, no, es que yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito congregarme. Yo no necesito escuchar su palabra a través de sus siervos. Yo no lo necesito. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás coartando el mensaje de Dios. Y eso le estaba pasando al pueblo. Sí, muy circuncidados y lo que ustedes quieran. Y se rasgaban y se ponían silicio, pero ¿de qué les servía? Vamos por favor al capítulo número 24 ahora, del libro de Deuteronomio, 28, perdón, del libro de Deuteronomio. No, el 28.
Bueno, yo no sé si tenga la oportunidad, ojalá, hermanos, de verdad, que tenga la oportunidad de leer este capítulo, está hermoso. Y habla sobre la obediencia y la desobediencia. Y vean todo lo que le ocurre al pueblo si no obedece a Dios. Pero yo quiero que centremos nuestra atención a partir del versículo 1, vamos a leer desde el 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. O sea, ¿qué es lo que pedía Dios? ¿Servicio externo o que el corazón estuviera doblegado a Él? El corazón. ¿Saben qué es lo que Dios busca de cada uno de nosotros? El corazón. Tu corazón y el mío. Porque nosotros podemos venir a la iglesia y santo, santo, y estar en éxtasis y todo. Pero ¿sabes qué? Dios ve nuestro corazón. Ahora, con esto yo no quiero decir que levantar las manos sea incorrecto. Si Dios te está llamando a hacerlo, adelante, hermano, con toda confianza. Dice la Biblia que levantemos nuestras manos santas. El problema es que nuestras manos están santas. Tenemos que entonces nosotros buscar a Dios de corazón. Por eso cuando el Señor hablaba allá en Proverbios decía, dame, hijo mío, ¿tú qué? ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Es lo que nos pide Dios. Entonces sigo leyendo, nada más que me dicen en que no me quedé porque no. 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de las ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, fíjense bien, pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda tu tierra. Me llama la atención esto. Los muros en que ¿quién confía? Tú confías. O sea que el pueblo dejó de confiar en Dios para confiar en su estrategia militar. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás, verso 53, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Se fijan? ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Qué había ocurrido con el pueblo de Israel? Habían abandonado a Dios. Por eso cuando el rey escucha la historia de estas dos mujeres, se rasga las vestiduras y se pone silicio, señal de luto. ¿Cómo es que hemos llegado a tanto? Y la pregunta es, ¿de verdad no sabes, rey? ¿De verdad no sabes que tú tienes mucha de la culpa por la cual el pueblo está así? Había el pueblo desobedecido a Dios. Había el pueblo abandonado al Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Y Dios quería tratar con amor a su pueblo, pero su pueblo no quería. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica, hermanos? ¿No sabes qué? Estas cosas, como yo te estoy preparando para que seas un pueblo santo, te está ocurriendo así. Y eso es lo que estaba ocurriendo. ¿Sí o no? Dice la Biblia en el capítulo que estamos leyendo del segundo libro de los Reyes, que fue tanta el hambre que la cabeza de un asno valía una millonada. ¿Qué le dije ahorita? ¿Que el asno era un animal puro o impuro? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han visto un asno o un burro, pero el burro no tiene tanta carne en la cabeza.
¿Saben para qué servía únicamente? Para un buen caldo, nada más. Pero estaban comiendo un animal impuro. Y luego dice, es más, hasta el excremento de paloma. Bueno, yo estuve buscando porque a mí me llamó la atención, pues, ¿cómo se van a comer el excremento de paloma? El excremento de paloma, lo más seguro es que fueran los intestinos de una paloma. También valía una millonada. O sea que en pocas palabras había inflación. Había mucha inflación. ¿Por qué? Porque no había comida. Porque afuera estaba un pueblo que los había sitiado. Porque adentro estaba un pueblo que se estaba muriendo de hambre. Eso es lo que estaba pasando. Hermanos, ¿qué diferencia pudiera haber entre el pueblo de Israel en aquella época y el de hoy? ¿Sabes qué? Yo creo que no hay mucha diferencia. A veces nosotros nos encerramos en nuestro propio, nos sitiamos nosotros mismos y nos encerramos en nuestro propio ser. Y no dejamos que nadie de afuera llegue y nos quiera ayudar. Porque nosotros creemos que estamos sitiados y que creemos que con el sitio ya no podemos salir. Pero luego de esto, hermanos, viene algo maravilloso. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? ¿Cómo es que Dios, a pesar de que como era el pueblo, Dios bendice? Y Dios es amplio en misericordia. Más, hermanos, si Dios no fuera amplio en misericordia, tú y yo no estuviéramos aquí. Simple y sencillamente. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer, hermanos, a la voz de Dios, simple y sencillamente. Amén. Bueno, regresamos al capítulo que estamos leyendo del segundo libro de los Reyes. Y ahora pues llegamos al versículo número 31. Estamos en el 6, perdón. Estamos en el 6. Y él dijo, ¿quién dijo? El rey, ¿verdad? Así me haga Dios y aún me añada. Si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ahora, ¿quién tiene la culpa de que estuvieran así? ¿Eliseo? Pero ¿saben qué? El corazón del hombre, ¿no? Que siempre está buscando los culpables. No, es más, Dios, que me castigue Dios, si hoy no llego con Eliseo y le corto la cabeza. Pero Eliseo no era el culpable era el rey. El culpable era el sacerdocio corrompido que había. Es más, Eliseo ya había tratado con el rey ya sabía lo que tenía que hacer, el rey ya conocía quién era Eliseo y sabía que Dios bendecía a Eliseo. Y dice el 32, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envió a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras de él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía de él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Por qué has de esperar más? ¿Para qué ha de esperar más a Jehová? ¿Esperar más a Jehová? En pocas palabras, va el rey. Adelante del rey va un mensajero. Van a la ciudad donde vivía Eliseo. Eliseo estaba platicando con los ancianos de la ciudad. Lo más probable es que estuviera compartiendo palabra. Y estaba platicando con ellos. Entonces, antes del rey va el mensajero. Cuando Eliseo ve al mensajero, dice: este homicida me quiere cortar la cabeza. No dejen que entre. Pero resulta que como si fuera basquetbolista, el mensajero se coló. Y atrás de él el rey. Entonces ya no alcanzaron a cerrar la puerta. Y entonces no habla el mensajero, habla el rey y le dice: oye, ya estamos a punto de morir de hambre. Mejor vamos a rendirnos. Eso es lo que está diciendo. Vamos a rendirnos, porque esto que tenemos viene de parte de Dios. Vamos a rendirnos. Muy bien. Seguimos leyendo. Ahora sí pasamos al capítulo número 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová.
así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. En pocas palabras, miren, mañana a estas horas se va a acabar todo esto. Si tú comprabas la cabeza de un burro, vamos a ponerlo sin números, en 500,000 pesos, para mañana esa cabeza del burro va a valer 2 pesos. Eso es lo que está diciendo Eliseo. Entonces, obviamente, pues uno puede decir, pues no puede ser posible, porque nosotros estamos sitiados, hay una hambre tremenda aquí adentro. Para que eso ocurra, se requiere tiempo, porque necesitamos salir, sembrar, cosechar, traer. Entonces, no puede pasar de la noche a la mañana. La persona que iba con el rey dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, a la mano derecha del rey, respondió el varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Una profecía de Eliseo. ¿Sabe qué estaba haciendo el príncipe? Se estaba burlando. Ah, tranquilo, ¿de dónde va a pasar eso? Y Eliseo dijo, ¿sabes qué? Tú lo vas a ver, pero no vas a llevar alimento. Esa es la profecía. Ahí podemos ver la integridad del profeta Eliseo. Un profeta hecho y derecho. Bueno, hermanos, yo nada más quisiera comentarles una cosa. De todos los siervos de Dios, el profeta Eliseo, para mí, después de Daniel, es el profeta más grande en el Antiguo Testamento. Y ya en el Nuevo podemos entender, o bueno, al menos desde mi perspectiva, el más grande de todos los creyentes, es más, el más grande de todos los cristianos pues, fue el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento fue Daniel, pero para mí el segundo fue Eliseo. Y cuando empezamos a ver su vida, y tal vez cuando lleguemos al capítulo número 13, si Dios así lo dispone, nos vamos a dar cuenta de por qué estoy diciendo todo esto. Voy a pedirle un favor, hermano. Hay mucha gente que está fuera distrayendo y la verdad, hermanos, es el tiempo de compartir la palabra de Dios. Si Dios no nos comparte la palabra, si no venimos con un corazón dispuesto a escuchar, nos vamos a distraer hasta con una mosca. Yo cuando estudiaba, me acuerdo que me sentaba atrás, yo sentado atrás porque era cholo, entonces me sentaba atrás. Y entonces pasaban las moscas y hasta por una mosca, entonces me distraía. Cuando me empecé a sentar adelante, yo no estoy diciendo que se sienten adelante, y tampoco estoy diciendo que los de atrás están todos distraídos, no. O sea, pero sí distraen a las personas que empiezan a escuchar y que el mensaje de Dios tal vez sí está llegando a sus corazones. ¿Sí? Entonces, yo no sé si vayan a salir o entrar, o salir o entrar. Si ya no van a entrar, que se queden afuera, por favor. ¿Sí? Se lo digo en el amor de Dios, a menos de que sea una urgencia, ¿eh? Si es una urgencia, con toda confianza. Ahora, a mí, como les digo, puedo predicar así, no hay ningún problema. Cuando el Señor predicaba, eso no lo distraía, pero a mí sí. Entonces, hermanos, yo les pido ese favor en el amor de Cristo, por favor, no se me enojen. Ok, entonces vemos la integridad del profeta de Dios. Correcto. Seguimos leyendo entonces. Verso número 13, aquí empieza el corazón del mensaje. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, pues moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios, para que vengan con nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas.
Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron a otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a las guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, asnos también sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y anunciaron adentro en el palacio del rey. Muy bien, fíjense el corazón de este mensaje. Ya vimos que la ciudad está sitiada, pero nos olvidamos de un grupo de personas marginadas por todos. Eran 4 leprosos. Según la ley de Dios, en el Levítico, un leproso no podía tener contacto con otras personas, porque la lepra en aquella época era una enfermedad altamente contagiosa. Entonces las personas no podían tener contacto con un leproso. Por ende, los leprosos vivían fuera de la ciudad. Y los leprosos que vivían fuera de la ciudad eran alimentados por la misericordia de sus familiares. Hay una película muy buena que yo se la recomiendo que la vean. De hecho, fue escrita por un siervo de Dios que era agnóstico, el general Wallace. Le encarga por ahí un presidente: ¿sabes qué? Ve y consúltame todo lo que encuentres de Jesús. Y él va y consulta todo a Jerusalén, desde Estados Unidos me parece. Va y consulta todo lo que encuentra de Jesús, y al final se da cuenta de que todo lo que encuentra de Jesús lo lleva a los pies de Cristo. Y luego después él escribió un libro que se llama Ben-Hur, no sé si lo han leído. Bueno, al menos vieron la película. Bueno, en la película se ve cómo alimentaban a los leprosos. Los leprosos, la mamá de Judá Ben-Hur vivía afuera, la mamá y la hermana. Y entonces eran movidos a misericordia con las personas y les llevaban el pan, pero estaban en un valle de leprosos. Entonces, ya los leprosos nada más entre ellos se juntaban. Estos 4 leprosos, la historia, bueno, no digo la historia, no, sino los eruditos judíos dicen que uno de ellos, ¿saben quién era? Jesse, el siervo de Eliseo, aquel que le pasó la lepra de verdad. Dicen que uno de ellos era Jesse. Bueno, nosotros no sabemos, no queremos ser dogmáticos, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice es que estos 4 leprosos dijeron: ¿sabes qué? Pues nosotros no podemos ni entrar a la ciudad, ni podemos salir ni podemos salirnos. Entonces estamos en un callejón. Si entramos a la ciudad, pues ¿para qué entramos? De todos modos vamos a morir de hambre. Y si vamos al campamento de los sirios, pues nos van a matar. Vamos a tomar una decisión, porque yo creo que hoy nos morimos. ¿Qué hacemos? ¿Entramos a la ciudad o vamos al campamento de los sirios? Y dijeron: pues vamos al campamento de los sirios, capaz que ellos tienen de nosotros misericordia. Y fueron los 4 leprosos al campamento de los sirios. ¿Y cuál es la sorpresa de estos? Que cuando llegan ya no había nadie. Los sirios que habían acampado y que habían tenido sitiado la ciudad ya se habían ido. ¿Y saben por qué ocurrió? Por el milagro de Dios. Porque confundió sus mentes y se fueron pensando que había estruendos, que había caballos, y dijeron: no, los israelitas ya le pagaron a los reyes de aquí, de acá y de acá. Entonces ellos vienen en rescate de ellos, mejor nos vamos. Y se fueron, y tanto fue el apresuramiento de ellos que dejaron la comida, dejaron todo ahí. Entonces cuando llegan los leprosos se dan cuenta de que no hay nadie. Entran a una tienda y dicen: ¿saben qué? Pues entramos a esta tienda. Comen hasta hartarse. Aparte toman oro y plata y vestidos y los llevan. Entran a otra tienda y hacen lo mismo. Pero después, cuando los leprosos empiezan a comer, se empiezan a ver entre ellos y dicen: ¿saben qué? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Y no es justo que aquí nosotros estemos comiendo y la gente afuera muriéndose de hambre. No es justo, hermanos,
que nosotros aquí vengamos a recibir palabra de Dios y puedas entender lo que es el mensaje de Dios y la gente afuera se esté muriendo de hambre. No es justo, hermanos, de verdad, y no es justo que nosotros aquí estemos hinchándonos de tanto conocimiento y la gente allá afuera sin Cristo y sin esperanza. ¿Sabes qué hicieron los leprosos? En su misericordia, porque fueron movidos a misericordia, fueron a buscar al rey y a decirle: rey, ¿sabes qué? Acabamos de ver esto. Pero el rey, ¿sabe qué hizo? No les creyó. Pero los siervos del rey les dijeron: ¿sabes qué, rey? Pues mira, para que no haya problema, vamos a mandar una cuadrilla. ¿Cómo nos vamos a morir? Vamos a mandar una cuadrilla. Entonces, si la cuadrilla nos dice, pues adelante. Cuando llega la cuadrilla se da cuenta de que efectivamente se habían ido los sirios, y era tanto el apresuramiento que habían dejado rastros de vestidos y de oro y de plata. Entonces ellos dijeron: rey, efectivamente se fueron. Pero todo esto aconteció con estos 4 leprosos. ¿Sabes lo que era un leproso? Yo le estaba diciendo el viernes a los hermanos. Yo, por ejemplo, puedo llegar y aquí, a ver, pues ojalá que no me tire un golpe. Pero yo, por ejemplo, puedo llegar y tocar a mi hijo. Pues él no sabía, pues estaba bebé, ¿verdad? Pero pues yo recuerdo que cuando nació, estaba de chiquitillo, medía como 50 centímetros o menos, pero estaba bien delgado. Yo me acuerdo que lo cargaba en una mano. Ahorita todavía cabe. Entonces yo me acuerdo que lo cargaba en una mano. Pero ¿saben qué? No había mayor gozo que yo llegar y tocarlo. Y cuando nace mi niña, igual. Yo no sé, todos los que hemos tenido la experiencia de tener hijos, ¿no es ese uno de los más grandes gozos? Tocar a tu bebé cuando está recién nacido, cuando tiene 10, ¿no es más grande, no es un gozo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Un leproso no podía hacer eso. ¿Te imaginas estar condenado hasta que murieras de no poder tocar a nadie? ¿Te imaginas? O sea, no puedes tocar a nadie. ¿Por qué? Porque estás condenado por tu enfermedad. Esos eran los leprosos, hermanos. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, y cuando Juan estaba encarcelado, y decía Juan: híjole, ¿sabes qué? Pues yo no sé si en verdad Jesús es el Mesías. Vayan ustedes dos y pregúntenle. Entonces llegan los mensajeros de Juan y le dicen al Señor: oye, Señor, Juan está encarcelado porque predicó la palabra y fue fiel. Pero él tiene dudas, no sabe si en realidad eres tú. Y le dice el Señor: vengan y ven. Y entonces los lleva a un día de labor del Señor Jesús, lo que siempre hacía. Y le dice: ¿qué vieron? Bueno, los leprosos eran limpiados, los sanados, pero los enfermos eran sanados. Los cojos podían correr, los mancos tenían manos y los muertos resucitaban. El Señor tuvo compasión de los leprosos, los tocaba. Cosa que alguien no podía hacer, Él los tocaba. Hermanos, todos fuimos leprosos algún día. La lepra del pecado estaba en nosotros. Y llegó el Señor Jesús y fue sin temor llegar a tocarnos. Él llegó y nos tocó. Pero ¿sabes para qué? Para que nosotros también fuéramos movidos a misericordia, algo que nosotros no hacemos. ¿Sabes que la misericordia empieza con los ojos para nosotros? Dios quiere que nos movamos a misericordia, pero ¿cómo nos vamos a mover a misericordia? ¿Cómo vamos a ejercitar la misericordia si preferimos estar 3 horas sentados viendo la televisión antes de llamarle a un hermano que está enfermo? ¿Cómo nos vamos a mover a misericordia si preferimos estar 2 horas viendo un programa basura antes de que vayas y les prediques a tus vecinos? Es más, hermanos, una verdadera vergüenza. ¿Cómo nos vamos a mover a misericordia? El día de ayer, ¿dónde está Dani? Por ahí está Dani Toscano. El día de ayer, ¿saben cuántos jóvenes vinieron? 1. ¿Y saben por qué vino? Porque yo lo traje. Y vinieron invitadas. Y todavía nos quejamos: ay, ¿por qué los jóvenes no crecen? Ay, aquí estábamos Daniel y yo desde las 5, a la hora que quedamos. Y vinieron invitadas. ¿Saben qué? Lo más probable es que no regresen. ¿Cómo nos vamos a mover a misericordia, hermanos, papás?
Si ustedes no son capaces de dejar de hacer lo que hacen siempre y traer a sus hijos al club, sigan descansando, sigan haciendo lo que a ustedes les gusta hacer, sigan haciéndolo. Pero llegará el momento que se van a perder, porque nosotros no estamos ejercitando la misericordia. Estos leprosos dejaron todo para ir allá, no lo podían matar, hermanos. Y sin embargo, no tuvieron miedo y fueron. Y ahí estuvieron. Y pudieron haber sido muertos, pero no les importó. Ellos fueron a dar la buena nueva. ¿Y tú qué haces? Ahora, cuando yo hablo así, no es que yo me excluya, porque el primer edificado de los temas soy yo siempre. Yo quiero que cuando ustedes me volteen a ver, vean mis callos, cómo están rojos, porque a la primera persona que le caen las piedras es a mí. Pero ustedes, hermanos, de verdad, ¿vas a seguir estando ahí perdiendo tu tiempo en la tele? ¿O perdiendo tu tiempo en otras cosas? ¿O descansar? Está bien, o sea, tu cuerpo lo requiere. Sí, está bien, todo está bien, todo está bien. Pero ¿sabes qué? A mí esa es la persona incorrecta que le tienes que decir, ve y dile a Dios. Porque a mí me puede decir, no, hermano, es que usted no me conoce, yo trabajo de gallo a grillo, yo trabajo de tanto, ¿sabes? Está bien, no hay ningún problema, a mí dime lo que tú quieras, pero a ver si esta excusa Dios te la acepta. Y todavía nos quejamos porque la iglesia no crece. Todavía nos quejamos y decimos, la iglesia está fría. Y yo pregunto, ¿a la iglesia? Es que en la iglesia falta amor. Yo pregunto, ¿a la iglesia te refieres? Pues a esta, a la iglesia nos falta amor. No te quedes afuera, porque tú formas parte de la iglesia. Entonces tú eres parte del problema, también eres parte de la solución. También eres parte de la solución. Entonces, hermanos, estamos compitiendo contra un enemigo voraz. El Satanás, hermanos, ese no descansa. Él, miren, estamos formados de átomos, ¿está bien? Cada átomo de Satanás, cada átomo odia a Dios. Cada átomo que lo hace ser un ser, odia a Dios. Con cada átomo de su ser lo odia con todo, hermanos. De veras se lo digo, lo odia. Y va a hacer todo lo posible por amonestarlo y porque lo odia. ¿Y saben por quién Cristo dio su vida? Por la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Pues nosotros. ¿Y sabes qué va a hacer Satanás? Va a poner trabas a la iglesia. Satanás no va a andar en un prostíbulo ni en un antro, porque él sabe que esos lugares ya son de él. Tampoco va a andar allá en pague por sufrir, ni en esos lugares de ven y pide tu milagro. No va a andar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque esos lugares ya son de él. ¿Sabes dónde se va a empezar a mover? Aquí. Aquí es donde se va a empezar a mover. Con los corazones de los hermanos, y los más débiles son los primeros que van a caer. ¿Y sabes qué? Él no está jugando a la guerrita. Ayer fuimos a Atletas y nos tocó ser el batallón, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que mi hermano Aarón iba disfrazado de soldado, ¿no? Pero pues era un disfraz, porque era un juego. Pero Satanás no está jugando la guerrita. Satanás está entrando con todo, hermanos, y si no lo entiendes, te va a destruir. Sigue haciendo lo que sigues haciendo, no hay ningún problema. Llegará un momento en que te vas a arrepentir. Tú tienes que acercar a tus hijos, tienes que acercar a tus papás, tienes que acercar a tus vecinos, tienes que acercar a tu esposa, a tu esposo, los tienes que acercar a todos los medios públicos que haya donde se proclame el Evangelio. Si tienes hijos entre edades de tantos a tantos, ayer fue una excelente oportunidad. ¿Cuántos entregaron a Cristo, hermano? Como 15 niños. Es que yo no sé si mi hijo sea cristiano, pues, pero no lo llevas. ¿Cuántos jóvenes hay aquí en la iglesia que no tienen? ¿Y saben por qué? O porque van a jugar fútbol, o porque van a hacer esto, porque van a hacer aquello, porque van a hacer lo otro. Yo les decía a los hermanos el viernes, yo les dije, ¿saben qué? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, llegara y les dijera, mire, ¿saben qué? Mi predicación nada más va a durar ahora cada 5 minutos. ¿Por qué, hermanos? Porque a mí me gusta mucho el fútbol americano, y es verdad, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho el fútbol americano. Y yo estoy apasionado con un equipo, es Pittsburgh. Y ahora en la cadena nacional los pusieron los juegos de ellos, ¿saben a qué horas? A las 12.
a las 12 del mediodía. Entonces yo le pudiera decir a Otto, ¿sabes qué, Otto? Termina rápido la alabanza, quita 2 coros, y entonces empezamos la predicación faltando 15 minutos para las 12, y faltando 5 para las 12, yo termino y me voy. Mi predicación no va a durar 10 minutos. ¿Ustedes qué dirían? Es más, ¿y sabes que terminando de ahí voy a entrar a un curso para aprender a tocar la trompeta? O sea, no tiene nada que ver con ellos. ¿Ustedes qué dirían? ¿Saben qué? Pues este hermano ya quedó echado. Este hermano ya anda mal. ¿No sería duramente criticado? Yo pregunto. ¿Sí o no? Pero, pues eso lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Pero sería duramente criticado. Entonces, yo no puedo hacer eso, pero ustedes sí. O sea, yo no puedo faltar, pero ustedes sí pueden faltar porque quieren, porque tal vez se levantan del lado izquierdo de la casa, entonces ahora sí pueden faltar ustedes. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque en el fondo seguimos trayendo la idea de allá de Roma, de allá de la iglesia tradicional, donde el sacerdote es la iglesia. Y si yo le pregunto, ¿quién es la iglesia? Todo el mundo me va a decir, no, la iglesia somos todos. Eso es en la teoría, pero en la práctica no pensamos eso. Porque si la iglesia somos todos somos edificados y todos somos un cuerpo. Entonces, ¿por qué a mí me culpan si soy parte de la iglesia nada más de hacer eso y ustedes no asumen su responsabilidad? ¿A poco creen que Dani no venía ayer preparado para dar el tema a los jóvenes? ¿Ustedes creen que no venía preparado? Yo les decía a los hermanos, ¿saben cuánto tiempo tengo sin comer un minuto los domingos? Tengo años. Y no es porque no me guste, es porque no alcanzo el tiempo. Yo tengo que estar aquí desde las 10. Pero todos los hermanos, porque he visto hermanos, allá con las chanclas y los gallos, formados en la fila del menú, una filota como de 10 personas. Pero ellos sí pueden faltar, yo no. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Tenemos, hermanos, que entender de verdad, hermanos, papás. Es la peor de las épocas, está peor que cualquier otra. Cuando nosotros estábamos más jóvenes, no había tantos distractores, ahora sí los hay. Ahora hay muchos distractores, ahora Satanás está empleando la mayor artillería, Satanás la está aprovechando y la está apuntando. Y si no lo entienden, yo no sé cómo no lo van a entender. O sea, si no, miren, lo hemos dicho llorando, lo hemos dicho riéndonos, lo hemos dicho con chistes, lo hemos dicho suplicándoles, lo hemos dicho de muchas formas. Ahora, ¿qué más falta para que lo entiendan? ¿Qué más falta para que lo entiendan? Que renuncie el hermano, que renuncie. Yo ya no quiero seguir nada de eso. Yo prefiero estarme ahí sentado y ya, total, quitarme, porque ¿sabes qué? Yo ya me cansé de levantarme todos los días a las 4 de la mañana. Pensando en esta familia, orando por esto. Porque yo ya me cansé de estudiar aquí, estudiar acá. Yo ya me cansé. Entonces, ¿sabes? De todo me iban a cambiar. Eso es lo que quieren. Y lo peor de todo es que ustedes, papás, solapan a los hijos. No lo puedo creer, de verdad. No, es que yo no voy porque que no me quieren. Ay, sí, a lo mejor no vayas. O sí, a lo mejor no vayas. Eso es lo peor de todo, hermano. En vez de que les digamos, no, porque la vida en Cristo no es nada más puro coser y cantar. La vida en Cristo también vas a tener problemas. Tienes que enfrentarte a esos problemas. Pero no lo sé. Es más, hay hermanos que les da igual venir al culto, no venir. Es más, hay hermanos que les da igual irse a un culto a otro lado y ya les paguen por sufrir que venir aquí. Es igual para ellos. Entonces yo ya no entiendo. ¿Cómo es que nos queremos mover a nosotros a misericordia? ¿Cómo? Porque dice la Biblia que bienaventurados son los misericordiosos, porque son los que van a ver a Dios. Entonces por eso no vemos a Dios, hermano, por la falta de misericordia. Yo por eso pregunto, hermanos, ¿qué tipo de misericordia estamos manifestando los perdidos? O sea, cuando los perdidos te buscan, ¿qué ven en ti? ¿Qué misericordia? Porque yo quiero decirles una cosa, la condición del hombre no ha cambiado, el hombre perdido sigue siendo hombre perdido. Y la única forma en que se puede acercar a Dios es a través de predicarles el Evangelio. ¿Saben lo que significa buena noticia, lo que hicieron ellos, los leprosos? ¿Saben lo que significa? Evangelio. ¿Y saben lo que significa Evangelio?
La buena noticia. Y tú preguntarás, ¿buena noticia de qué? La buena noticia de que Cristo le vino a dar solución al problema que teníamos, que se llamaba pecado. ¿Cómo lo hizo, hermano? Lo hizo naciendo, viviendo y muriendo y resucitando. Así es como lo hizo. Eso es el Evangelio. Y cuando yo creo en eso, entonces soy salvo. No porque yo lo diga, sino porque el Señor así lo dice en Marcos capítulo 1:10. La compasión tiene un costo, hermano. ¿Quieres ejercitar la compasión? Tiene un costo. Hace como unos 6 años se acercaba un joven y me decía, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero que me ayudes a leer la Biblia. Adelante, hermano. Y yo le decía, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Saben qué dijo el hermano? El joven, sí estoy dispuesto. ¿Y saben qué? Hoy puedo dar gracias a Dios porque sí estuvo dispuesto. Que no nada más hacer eso, sino hacer otras cosas diferentes que yo nunca pensé que la fuera a hacer y sin embargo las está haciendo. La compasión tiene un costo. ¿Estás dispuesto a pagar? ¿Estás dispuesto a dejar las 3 horas que ves de tele para arrimar a los medios públicos de predicación a tus hijos? ¿Estás dispuesto, hermano? No podemos cultivar un corazón misericordioso y a la vez vivir atado a este mundo. Te decides de una vez decides, no pierdas el tiempo, de verdad te lo digo. O decides cultivar el corazón lleno de misericordia, o sigues haciendo lo que muchos siguen haciendo. No hay ningún problema. Pero quiero que entiendas esto, Satanás no está jugando. Y cuando vengan las grandes dificultades, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me has abandonado si nada más todos los domingos voy a la iglesia? ¿Verdad que incomoda? Imagínense ayer. Por eso yo les digo, hermanos, si les animo, les exhorto, ya, por favor. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo? Por eso yo les preguntaba, ¿saben cuál es? Ninguna. Seguimos teniendo ídolos, los mismos ídolos, los ídolos que nos apartan de Dios. Yo les decía, a veces venimos a la iglesia buscando la sanidad del cuerpo, pero ¿saben qué? Dios nunca se comprometió con eso. Dios nunca se comprometió. Todos los que vayan a la iglesia o al templo, ahí los voy a sanar. Y yo no encuentro en la Biblia ningún pasaje que diga eso. Dios no se comprometió con eso, pero ¿sabes con qué sí se comprometió Dios? Dios se compromete con que nosotros busquemos y crezcamos en santidad. En eso sí se comprometió. Por eso Dios va a hacer todo lo posible para que tú crezcas en santidad. No para que tú quedes sano, sino para que crezcas en santidad. En eso sí Dios está comprometido. Por eso Él se va a encargar de derribar todos los ídolos que hay en tu corazón. Te duela o no te duela. Y los ídolos que más tienes arraigados los va a arrancar y los va a sacar de raíz. Porque Dios está comprometido en que crezcas en santidad. Ahora, si no quieres, le puedes cerrar el corazón a Dios. No hay ningún problema, sigue viviendo como tú quieras. Pero Dios está comprometido con sus hijos a que crezcan en santidad. Claro, que si Dios no viene contigo y no te hace nada de eso es porque no eres su hijo. Pero si estás batallando en una área, en otro, hermano, me cuesta dejar esto, me cuesta dejarlo. Amén, hermano, amén. Cada uno de nosotros tenemos pequeñas luchas. Todos tenemos pequeñas luchas y Dios espera que venzamos. Porque, ¿saben qué? Yo no voy a estar ahí viéndonos a los hermanos. Si, por ejemplo, agarro el control de la televisión y ven un programa que no tiene que ver. Pero cuando el hermano lo ve, se estira a Dios y sabes que no, esto no me conviene. Y me cambia que eso es una victoria. Y cuando el hermano agarra una revista y de repente ve cosas que no tiene que, caray, no, esto no. Y el hermano cierra la revista, esa es otra victoria. Y cuando el hermano va y escucha chismes de cierta persona y dice, no, yo no quiero escuchar esto, mejor me retiro. Esa es otra victoria. Y esas victorias no las vemos nosotros, pero son en lo personal, la persona y el Señor. Y son pequeñas victorias que tenemos. ¿Cuántas victorias de esas has tenido? Cuando dices, me levanto, voy a hacer esto, es más, voy a preparar mi vida para llegar al culto y estar ahí para adorar a mi Dios, porque eso es lo que a mí más me interesa. Quiero adorar a Dios, no me quiero fijar en todo lo demás, quiero adorar a Dios.
¿Cuántos de ustedes vivieron con esa convicción? Yo a veces creo que muchos vienen como las personas cuando llevaban encañonados, ¿no?, al novio, ¿no?, el suegro. O te casas conmigo o te casas. No, pues así por la buena sí. Muchos vienen así empujones. Pero no acabamos de leer que tenemos que buscar a Dios de corazón. ¿Sí o no? Yo quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Aquel hombre impío que no le creyó a Dios y que dijo, hombre, cálmate, tampoco va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Saben qué pasó? Cuando la gente se entera de que el campamento de los sirios había quedado solo, salieron corriendo, pues traían hambre, hermano, pues, es normal, salieron corriendo, y entonces aquel cuando vio la tromba, lo aplastaron y se murió ahí aplastado. O sea que él sí vio con sus ojos que podían comer, pero no probó alimento porque lo aplastaron y se murió. Y se cumplió la profecía hecha por Eliseo un día antes. En ese Dios estamos creyendo, hermanos, de verdad. ¿No te gustaría servir a un Dios así, que cumple su palabra? ¿No te gustaría honrar a un Dios así? Un Dios que se alegra de su creación. Un Dios que cuando estábamos leprosos llegó y Él sí nos tocó. A Él no le importó, llegó y nos tocó. Mira, ¿sabes qué? El mundo puede hacer lo que quieras, pero yo te amo. Yo voy a dar mi vida por ti. ¿No te gustaría servir a un Dios así? Un Dios misericordioso y lleno de compasión. ¿No te gustaría? Quiero que ahí en nuestro lugar inclinemos nuestra cabeza y podamos entender el mensaje que hemos recibido en esta mañana. Y sabes que no es como la anécdota que hemos contado, ¿no? De que a ver si este le capia y lo capia, a ver si a aquel le queda, a ver si a aquel. No, tú toma lo que a ti te corresponde. Si quieres, si no quieres, no hay ningún problema. Y tal vez Dios está tocando la puerta de tu corazón, porque a lo mejor ni cristiano eres, te has engañado, porque sigues atado a las cosas de este mundo, porque sigues viviendo la vida como si Dios no existiera. Te levantas y te duermes como si fueras un animalito, discúlpeme la palabra, sin ponerte en las manos de Dios, sin orar a Dios. Eso es lo que haces todos los días. Y tal vez estés acumulando en tu corazón un corazón hipercrítico a todas las cosas que tengan que ver con Dios. Y claro, ahí pues todo la llevamos. Pero a eso le agrada a Dios. A mí me gustaría que en esta mañana todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón pudieron reconocer su falta, pudieron reconocer su pecado, pudieron reconocer lo alejado que están de Dios y pudieron recibirle como único y suficiente Salvador. Ese es el deseo de mi corazón. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo llegar con mi pierna y tumbar la puerta de tu corazón, porque la puerta se abre desde adentro y el Señor sigue tocando la puerta, pero Él no puede llegar a forzarlo. Tú tienes que abrir. ¿Sabes qué tienes que hacer? Reconocer tu pecado, reconocer que eres un pecador, reconocer que tu vida la has vivido como tú has querido, reconocer que hasta este día has hecho las cosas como tú has querido y que esa forma en que tú has llevado tu vida pues no te lleva a cosas buenas, sin embargo te ha llevado de fracaso en fracaso. Pues ahorita es la oportunidad para estar delante de Dios y pedirle perdón por tus pecados y decirle: perdóname, ahora he entendido el mensaje de las buenas nuevas, reconozco mi pecado, sé que viniste a la cruz a morir en mi lugar, sé que tomaste mis pecados, pero también sé que al morir resucitaste el tercer día, y también sé que hoy estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo en tu obra de redención, creo en que eres el Salvador de mi alma,
Lo creo con todo mi corazón. Pero esas son las palabras que yo he expresado. Tal vez tú quieras también expresar algo similar. Tienes que reconocer a Dios que no le has servido ni le has buscado. Y tienes que reconocer que Cristo es el único que puede limpiar tu corazón, pidiéndole perdón y pidiéndole que venga y more y que se tome el centro de tu corazón, que tome el asiento de él. ¿Lo quieres hacer? Ahí en tu lugar yo quiero orar por ti. Levanta tu mano si así lo deseas. Yo no te he predicado ninguna religión, si te has dado cuenta. Yo nada más te he predicado el mensaje de Dios. ¿Alguien más? ¿No te has cansado de vivir la vida como has querido? Creyendo que eres algo y no lo eres. Y si saliendo de aquí no te mueres, ¿a dónde vas? Si saliendo de ti te asaltan y te quitan el carro y mueres sin Cristo, ¿a dónde vas a ir? Yo pregunto. ¿Qué pretexto le vas a exponer a Dios? Si estás aquí es porque Dios te está dando una nueva oportunidad. ¿La quieres aceptar o sigues rechazando? Levanta tu mano y te digo. ¿Alguien más? Amén, gloria sea al Señor. ¿Alguien más? Si sabes que el reino de los cielos cada día se hace más fuerte y que únicamente los valientes lo arrebatan. Para recibir a Cristo tienes que ser valiente. ¿Habrá alguien más? Oramos. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por tu mensaje. Te rogamos, Dios, que al resto de mis hermanos les haya servido para poder no desanimarse, sino más que nada a analizar los puntos de los cuales hemos estado fallando para poder crecer. Queremos rogarte, Dios, que tomes el control, pero de verdad el control pleno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a reconocerte en todos nuestros caminos y saber, Dios, que si no fuera por tu misericordia no estaríamos aquí. Ayúdanos también a ser como esos leprosos, que no nos importó inclusive ni la muerte para ir y proclamar y dar las buenas nuevas, porque la gente de afuera se sigue muriendo de hambre. Y si aquí hay alimento, te pedimos, Dios, y traigas a esas personas que están muriéndose. Te rogamos entonces, Padre, que bendigas a esta iglesia. Bendice las actividades que realicemos, que sean en verdad un bálsamo para aquellas personas que viven sin Cristo y sin esperanza. Te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, próxima semana, capítulo número 8. Y esperemos, hermanos, que nos vengamos con la convicción de que Dios va a hablar a nuestro corazón. Más, no sé si hay algún anuncio que dar ahorita. Rubén. Rápido. Primero, dar gracias a Dios por la vida de Raúl, de Nancy, de Aarón, están haciendo un excelente trabajo en maquetas. Y ayer tuvimos el arranque y realmente fue una bendición. Ellos trabajaron y prácticamente llegaron más de 40, 45 niños de sus vecinos, de sus amigos. Y yo doy gracias a Dios por el trabajo. Hay muchos niños